Vamos a terminar antes de lo enunciado por parte de la doctora Pacheco. Vamos a mencionar inicialmente que la bacteriología moderna se inicia a partir de la creación, la invención que realizó Anton von Leeuwenhoek, que fue la creación de la microscopía óptica, ¿no es verdad? Él creó el microscopio óptico simple, si ustedes quieren, unas diminutas lupas con las que tuvo capacidad de observar una serie de trabajos que seguramente ya se los han debido enunciar en la parte inherente a historia, por lo tanto no vamos a redundar aquello. Sin embargo, debemos mencionar algo que reviste importancia, reiterar que gracias a la actividad que él desarrolló, se han podido ir a través del paso del tiempo conjuncionando la morfología y también las dimensiones bacterianas que conocemos en la actualidad. Bien, entonces vamos a iniciar nuestra actividad como tal. Me voy a permitir poner las diapositivas correspondientes y vamos a continuar. Si bien dentro de lo que significa la bacteriología clínica médica, o sea, la que nos interesa como parte integrante de la carrera de medicina, directamente estoy hablando de la carrera de medicina, donde estamos en condición de dividir, clasificar, separar a las bacterias en tres grandes grupos, con fines de orden académico simplemente. Sin embargo, debo mencionar que existen muchos otros sistemas morfológicos, o sea, variedad de formas que efectivamente no corresponden directamente a la bacteriología clínica, son formas que corresponden a las denominadas arqueobacterias o a las bacterias ferruginosas o a las bacterias acuáticas, o sea, oceanográficas, etcétera, etcétera. Esto les enuncio nada más como conocimiento general en vista de que existen, por ejemplo, bacterias que tienen una forma estrellada, ¿sí? A manera de estrellas, de 5 o 6 puntas. Y entre ellos tendríamos como ejemplo el género Stella, que quiere decir estrella, ¿sí? Existen otro tipo de células que vienen a ser unas células más o menos planas y rectangulares, ¿sí? Que son géneros entonces que corresponden a bacterias que las llaman alobacterias, o sea que tienen capacidad de soportar altas concentraciones de sales. También corresponderían a las arqueobacterias. Por ejemplo, tenemos el género Aloarcula, ¿sí? Entonces, no revisten estos géneros importancia clínica, reitero. Luego hay otras bacterias que tienen forma así de peras, piriformes, alargadas, o sea, a manera de matraz, ¿sí? Entonces, esos géneros pueden corresponder a las caulobacterias o al Hypomicron, ¿sí? Que son igual, una vez más, bacterias de orden hídrico, oceanográfico especialmente, de aguas residuales, etcétera, etcétera. Otro género que tiene la característica de poseer lo que se llama pedúnculo es el género Gallionella. Es un género bacteriano que existe en las aguas residuales, ¿sí? ¿A qué se refiere lo de pedúnculo? Les puedo dar términos que a lo mejor los sirve para enredar, pero concretamente podemos decir, ustedes visualicen memorísticamente una flor y el tallito, la ramita que soporta esa flor. Eso es un pedúnculo en botánica. Entonces, de ese estilo en bacteriología existen algunos grupos bacterianos, ¿sí? Pedúnculo en términos generales está formado por polisacáridos,
Es que polisacáridos que son formados ante las secreciones permanentes que produce la bacteria. Ya les reitero, el género es Gallonella, ¿sí? Entonces, nada más como una ligera, una somera introducción a lo que significa la morfología. Al presente sabemos que existen varios reinos biológicos, ¿no? Concretamente 7. Podemos enunciar el reino animalía, el reino vegetabilia, el reino protista o protoctista, el reino fungi o reino fungi, el reino monera, eucariota o procariota, ¿sí? Posteriormente a ellos, un desglose del reino monera o procariota es el del reino arquea. Es un desglose, un desprendimiento que se produce en los años 90 gracias al profesor Wus y sus profundos estudios. Sí, hasta ahí tendríamos 6 reinos biológicos y posteriormente se crea otro reino biológico que se denomina el reino cromista, ¿sí? Donde están seres, unidades biológicas, células que son fotosintéticas y que tienen una cubierta externa que también, al igual que las bacterias, posee una pared celular. ¿De acuerdo? Entonces, en estos individuos están figurando el zooplancton, el fitoplancton, etcétera, etcétera. ¿Sí? A partir de aquellos entonces que taxonómicamente se van organizando dentro de la biología todas las estructuras y en lo inherente a bacteriología y la morfología en la parte, una vez más reitero, clínica médica, si ustedes quieren, la que nos interesa, tenemos 3 grandes grupos creados con fines de orden académico para que puedan ser claramente diferenciados y evitar confusiones. 1, las células esféricas, 2, las células cilíndricas y 3, las células helicoidales. ¿De acuerdo? Entonces, dentro de lo que significan las células esféricas, podemos enunciar que existen algunas variables, algunas variaciones. Por ejemplo, células completamente esféricas, ¿sí? Como balones, si ustedes quieren. Otras células que son alargadas, o sea, que son ovoideas, como huevos, si quieren. Otras que son lanceoladas, ¿sí? En forma de hoja, si ustedes prefieren. Entonces, estas células esféricas reciben también el apelativo de cocos. Todas las células esféricas entonces van a recibir la denominación de cocos. Sean completamente esféricas, sean lanceoladas, sean ovoideas, igual, la denominación es la misma. Luego tenemos otro gran grupo, las denominadas células cilíndricas. Son células alargadas a manera de varas, de varillas, de cigarros, si ustedes prefieren. ¿Sí? Y tenemos una diversa morfología dentro de esos individuos. Y tercer grupo, las células helicoidales, que también, para evitar conflictos posteriores, también las células helicoidales van a recibir la denominación de bacilos, ¿sí? Bacilos. Entonces, células esféricas, cocos, células cilíndricas, bacilos, y células helicoidales también se denominan bacilos. Cada una tiene sus particularidades que las vamos a apreciar. Entonces, ustedes en un futuro próximo van a aprender y van a dominar un procedimiento de diagnóstico bacteriológico que se llama tinción, la tinción de Gram. Entonces, la tinción de Gram tiene 3 propósitos fundamentales. 1, determinar la morfología del individuo bacteriano. 2, determinar por sus características la agrupación que presenta.
¿sí? Y tercero, fundamental, la apetencia tintorial. Entonces, considero que desde ahora es de importancia que ustedes aprendan a diferenciar no solo la forma del o los individuos, sino la apetencia tintorial, ¿de acuerdo? Entonces, este sistema, este procedimiento de diagnóstico bacteriológico que se denomina tinción Gram, fue creado el año 1883 por un biólogo, bacteriólogo danés, Christian Gram, ¿de acuerdo? Por si acaso, Gram es atribuido entonces al apellido del creador, del inventor, ¿sí? G-R-A-M, M, no es Gram, es Gram, ¿sí? Christian Gram. Entonces, lo que nos interesa de este procedimiento diagnóstico es que dividen a las bacterias en dos grandes grupos. Las gram positivas, que ustedes les están viendo en esta pantalla, como unas células moradas, oscuras, violetas, azulinas, a lo mejor negruzcas. ¿Listo? Gram positivas. Entonces, por favor, grábense eso. Bacterias gram positivas, color violeta, color morado, color oscuro. Y las células gram negativas, que son células de color rojizo, fucsia, rosado. Las intensidades van a variar de acuerdo a la concentración del colorante o a la constitución interna del microorganismo. ¿Listo? Gram positivas, violetas, moradas, azules, negras, si quieren. Gram negativas, rojas, rojizas, rosadas o fucsia. Claramente, entonces, en esta gráfica ya van a estar ustedes en condición de diferenciar las gram positivas y las gram negativas, ¿sí? Estas gram positivas que estamos observando en la placa corresponden a cocos y las gram negativas corresponden a bacilos. Fíjense entonces la diferencia morfológica que existen entre unas y otras. Bien. Entonces, si comenzamos a hablar un poco sobre las células esféricas, estas tienen la característica, como todas las bacterias, de tener, en términos generales, de poseer un sistema de reproducción asexuado. ¿Listo? En términos generales, las bacterias tienen un sistema reproductivo asexuado, que se denomina bipartición, se denomina fisión binaria, o también puede denominarse escisión. Los tres términos que estoy enunciando son sinónimos, ¿de acuerdo? Ustedes en el sector izquierdo de la placa, entonces, izquierda para mí, derecha para ustedes, posiblemente van a poder observar entonces cómo a partir de una célula madre se producen dos células hijas. ¿Sí? Entonces, se parten, si ustedes quieren, por la mitad para obtener dos células hijas. Esto vamos a ver la próxima clase en lo inherente a genética, a reproducción, curva del desarrollo. ¿De acuerdo? Bien. Entonces, hay un grupo de bacterias que corresponden a los cocos que pueden tener la forma completamente esférica. Pueden tener la forma ovoidea, ¿sí? Que se caracterizan por tener una división, una fisión binaria, una bipartición en un solo plano y de manera repetitiva, formando lo que se denominan cadenas, a manera de rosario, si ustedes quieren. Entonces, es lo que tenemos acá. Entonces, estamos hablando de estreptococos. El prefijo estrepto significa cadena, ¿de acuerdo? Estreptococos.
Entonces, es un término entonces que ya hemos acuñado. Aquellos que se dividen en un solo plano de manera repetitiva, que van a consolidar entonces cadenas continuas, una al lado del otro, como están observando en la placa. Ahora, otro término. Cuando un coco tiene capacidad de dividirse en un solo plano y mantener esa división, está conformando lo que se denomina diplococo. Diplococo. Diplo significa dos. Entonces, dos cocos, ¿de acuerdo? Otro término, entonces, de aprendizaje para el día de hoy. Bien. Existen otro tipo de cocos que tienen la característica de dividirse en un solo plano, pero de manera perpendicular, como ustedes pueden ver aquí en el inciso B. ¿De acuerdo? Entonces, como resultado de ese tipo de división, vamos a obtener uniones de 4 individuos. ¿Sí? 1, 2, 3, 4. Conformando lo que se denominan tétradas. Tétrada quiere decir tetra, prefijo tetra, quiere decir 4. Entonces, esta es una característica que corresponde al género Gafkia. Género Gafkia. Entonces, división en un plano de manera perpendicular, además, ¿sí? Que se une conformando 4 individuos. Género Gafkia. El otro género, el de formar la cadena continua, era el Streptococo. Ya tenemos entonces otro género. Otro género que tiene la característica de dividirse en 3 planos, conformando lo que se denominan cubos, paquetes o globos. Este tipo de división que ustedes pueden observar acá en el inciso C, por lo general, está constituido entre 8, como pueden ver acá, entre 8, 12 o 16 unidades. 8, 12 o 16 unidades. Entonces, la reproducción va a ser en 3 planos, ¿sí? Y se va a producir este tipo de agrupación. Este género que forma los cubos, los paquetes o los globos, se va a denominar sarcina. Sarcina. Listo. Ya tenemos entonces 4 géneros enunciados. Ahora, células completamente esféricas que tienen la capacidad también de que su reproducción sea en 3 planos, se agrupan de manera asimétrica, por lo general, a manera de racimos de uvas. Y estamos hablando de los famosos estafilococos. El prefijo estafilo significa racimo, agrupación asimétrica. ¿Listo? Entonces ahí tenemos algunas formas de reproducción, de agrupación y morfológicamente corresponden a las mismas, a los cocos. Todas estas que estamos enunciando ahora, tanto estreptococos, Gafkia, sarcinas y estafilococos, de acuerdo a la tinción Gram, son gram positivas. ¿Listo? Células gram positivas, o sea que se tiñen de color violeta, morado, azulino, negruzco, si ustedes prefieren. Acá en la parte derecha inferior tenemos ya una fotografía electrónica, microscopía electrónica, de una agrupación asimétrica, o sea, los estafilococos, más claramente que la de la izquierda. ¿De acuerdo? Bien. Ahora, existe una variante que también puede corresponder
a la misma familia que de los estreptococos, los que se denominan Streptococcus pneumoniae, o pueden también denominarse neumococos, ¿sí? ¿Cuál es la diferencia que existe con estos estreptococos? O sea, podemos decir con el estreptococo piógenes, estreptococo fecales, agalactia, etc. Estos individuos que pueden ser, hemos dicho, esféricos, que pueden ser ovoideos, de acuerdo a su reproducción, forman cadenas, ¿sí?, unidas, continuas. La diferencia con el Streptococcus pneumoniae o neumococo es que las cadenas que se van a producir por parte de los últimos, o sea, de los neumococos, van a ser cadenas discontinuas, a diferencia de las que estamos observando. Cadenas discontinuas. ¿Por qué? Porque los neumococos, que son células que pueden ser esféricas, ovoideas, o pueden ser también lanceoladas a maneras de hojas, ¿sí? Poseen una cápsula, una cubierta externa. O sea, cada 2 unidades tiene una cubierta externa, una cápsula. Es una cápsula polisacárida, normalmente de ácido hialurónico. Entonces, esta cápsula impide que todas las células estén juntas. Entonces, 2 unidades, espacio. 2 unidades, espacio, porque van colocándose las cápsulas una al lado de otra. ¿De acuerdo? Entonces, a la microscopía, ustedes van a poder darse cuenta cuando estamos hablando, qué sé yo, por decir, de un estreptococo piógenes, porque presenta cadena continua, y cuando estamos hablando de un estreptococo pneumoniae o neumococo, cuando presenta cadenas discontinuas por la presencia de la cápsula que evita que el individuo, la bacteria como tal, esté en contacto directo con la siguiente. ¿De acuerdo? Entonces, al ser de la misma familia, van a tener la misma apetencia tintoria. Van a ser igual gram positivos. ¿Sí? Listo. Ahora, existe otra forma de células, otra variante, diríamos, de células esféricas que corresponden a los géneros Neisseria o también al género Veillonella. ¿Cuál es la característica morfológica de estos individuos? Estos individuos tienen la variante, son cocos también, tienen la variante de ser de forma de grano de café, si ustedes prefieren, forma de riñón, o sea, reniforme, o si quieren, forma de habichuelas, de habas. ¿Listo? Esa variante, entonces, tienen las células que corresponden a las neisserias, a las veillonelas. Adelante, ¿hay algún participante que quiere hacer alguna consulta? Doctor, buenas tardes. Más que una consulta al respecto Sí. del tema, preguntarle si es que las diapositivas han cambiado o si se siguen manteniendo las mismas. No, es la misma, no se preocupen. Estoy ahora dando generalidades para que en base a las generalidades que estamos viendo ahora, vamos a entrar a depurar para que ustedes tengan mayor conocimiento a posteriori. ¿Sí? No se Gracias. preocupen, no se preocupen. Entonces, estos géneros, sea Neisseria, Veillonella, que tienen la forma de habas, granos de café o reniformes, tienen, a diferencia de las anteriores, una apetencia tintorial gram negativa. Estos géneros son gram negativos, o sea, rojos, rojizos, rosados, fucsia.
¿Listo? Y se agrupan también formando pareja, o sea, en pares. ¿Sí? Igual son diplococos. ¿Ya? Entonces, esto inicialmente lo referente a las células esféricas. Esos son los géneros, las agrupaciones que normalmente o comúnmente vamos a poder apreciar en la parte que llega al laboratorio de bacteriología, en trabajo formal, y lo que ustedes van a poder apreciar también en la parte práctica. Esto es lo que denominamos gérmenes comunes. ¿Sí? Entonces, aquí tenemos otra gráfica, fíjense cómo entonces se produce la bipartición para originar estos tipos de agrupaciones, ¿sí? Para que tengan ustedes una idea entonces de lo que acontece con la bipartición, con la reproducción asexuada de las bacterias. Mencionar ahora, así ligero también, que esta fisión binaria no es común para todas las bacterias. ¿Qué quiero decir? Que el tiempo que dura una bacteria en dividirse en dos, o sea, una célula madre en dos células hijas, no es común denominador para todas las bacterias. Hay unas que tienen un corto tiempo y otras mayor lapso de tiempo, que lo vamos a ver en la próxima clase. Entonces, fíjense, hablábamos hace un momento atrás de las cadenas continuas, ¿no es verdad? Pero a diferencia de lo que hemos visto anteriormente, acá estamos apreciando cadenas discontinuas. Fíjense, cada 2 unidades, un espacio. 2 unidades, un espacio, ¿no es verdad? Entonces, eso se debe, reitero, a la presencia de la cápsula, que es una estructura externa y hialina transparente, refringente, que no es observable directamente. ¿Sí? Bien. Ahí tenemos entonces igual agrupaciones de estreptococos, ¿sí? Ustedes van a ver diferencia de color seguramente por el tipo de fotografía que se han obtenido. Acá tenemos otra donde podemos apreciar entonces que son células esféricas, pero que se hallan agrupadas de manera asimétrica, ¿no es verdad? O sea, formando lo que se denominan racimos, que corresponden a los estafilococos. ¿Sí? Acá tenemos estreptococos, ¿sí? Que tienen la característica de presentarse con intervalos, o sea, formando cadenas discontinuas, para que puedan ustedes diferenciar entonces las agrupaciones que pueden existir a lo largo de la observación microscópica. Acá estamos observando cocos gram positivos, o sea, las bacterias son estas, oscuras, negruzcas para ustedes, ¿sí? Estas otras estructuras corresponden a núcleos de neutrófilos, o sea, leucocitos. Lo que me interesa que vean esta placa son estas formas, fíjense, son formas lanceoladas, en punta de flecha, algunos autores. Acá tenemos células ovoideas, acá tenemos células esféricas. Toda esa gama de variable corresponden entonces a los estreptococos, especialmente al estreptococo pneumoniae, que se divide entonces formando pareja son diplococos. Y ahí tenemos el último grupo que habíamos enunciado, el de las neiserias o las beignolelas, ¿sí? Son estas estructuras pequeñas que por lo general las patógenas son intracelulares, las vamos a encontrar entonces dentro de las células leucocitarias. ¿Sí? Aquí tenemos el citoplasma y tenemos las células. Acá es una célula en ruptura y están emergiendo las. El resto igual corresponde a células leucocitarias. Entonces pueden ser beignonelas, pueden ser neiserias,
¿De acuerdo? Neisseria puede ser Neisseria gonorrhoeae, puede ser Neisseria meningitidis, las de mayor patogenicidad. Aquí una mayor aproximación donde pueden ver entonces las formas arriñonadas que presenta. Luego tenemos lo que les había mencionado, los cubos, los paquetes, los globos. ¿Sí? Esta es una toma electrónica, microscopía electrónica, y esta es al microscopio óptico compuesto. ¿Sí? Las arcinas. Aunque en esta placa no solo podemos observar sarcinas, también tenemos opción de observar tétradas, Gafkia tetrágena. ¿Sí? Bueno, las células cilíndricas, los denominados bacilos. Los denominados bacilos también tienen algunas características particulares, ¿sí? Entonces tenemos bacilos que sí pueden ser gram positivos, que sí pueden ser gram negativos. Podemos diferenciarlos a ellos en relación a sus dimensiones, ¿sí? Vale decir que la unidad de medida bacteriana es la micra, y la micra es la milésima parte de un milímetro. Dense cuenta entonces las dimensiones que pueden tener estos organismos, ¿no? Los cocos promedio tienen entre media a una micra de diámetro, pero con los bacilos, o sea, la diferencia es bastante abismal, ¿sí? Tenemos un promedio de 2.5, 4, hay de 16, incluso hay algunas que no se estudian dentro de lo que significa la bacteriología clínica, son de las bacterias ferruginosas o las bacterias nitrosas que miden 80 micras, pueden medirse 100 micras, hasta de manera reciente anunciaban que habían encontrado en África, en Gambia, si no me equivoco, unas estructuras así cocoides, pero que medían hasta 750 micras de diámetro, imagínense, ¿no? Entonces, nominaron a este género como tío Margarita, namibiensis, porque fue descubierta en Namibia, África, y así, ¿no? En términos generales, entonces, no podemos ser taxativos en enunciar un estafilococo mide 0.5 de diámetro y si encuentro de 0.8 o una micra, dejó de ser estafilococo. No es así. La biología no es taxativa, no es verdad, es bastante relativista. Entonces nos permite todo aquello. Retornando al punto central. Entonces, al margen de la dimensión del tamaño, los bacilos, las células cilíndricas, pueden diferenciarse por sus polos, por sus extremos, ¿ya? A esto denominamos polo o extremo, ¿sí? Las partes polares, entonces, que pueden ser boleadas, redondeadas, ¿sí? Romas, que es una característica fundamental de los denominados clostridios, ¿ya? Del género Clostridium. Entonces, células grandes, rectas, de bordes boleados, o sea, bordes redondeados, que corresponden a los clostridios. Apetencia tintorial, gram positiva. Bien. Hay otros también gram positivos, primos hermanos de los anteriores, el género Bacillus, que son igual grandes, largos, rectos, pero de bordes cortados. ¿Listo? O sea, parece un ladrillo, si ustedes quieren, de bordes cortados. Existen otras que tienen la característica de tener bordes en punta. ¿Sí? Pueden ser las fusobacterias.
Existen otros bacilos que tienen forma de media luna, como los mobiluncus. Otras células incurvadas, como los vibriones, por ejemplo, vibrio cólera, etcétera, etcétera. ¿De acuerdo? Entonces, todas esas variables tenemos en relación a los bacilos. ¿Sí? Bien. Entonces, vamos a mostrar otras. Entonces, igual, la forma reproductiva de un bacilo va a ser similar a la que puede producirse con los cocos. ¿Sí? La parte central, ya vamos a ver eso en la próxima clase, una célula madre va a dar origen a dos células hijas. Igual que en los cocos. Si estos bacilos tienen la capacidad de formar cadenas, se llamarán estreptobacilos. ¿De acuerdo? Si forman entonces agrupaciones asimétricas, serán estafilobacilos, que son nominaciones apelativas que no se los utiliza normalmente. Ahora, algo que conlleva a cierto conflicto, a cierto problema cuando no hay cierta experticia en la observación microscópica, los denominados cocobacilos, que vendrían a ser entonces una parte intermedia entre, o la conjunción, si ustedes quieren, entre coco y bacilo. ¿Listo? Pero estas estructuras, por lo general, no las apreciamos, las observamos en ciertos grupos, en ciertas familias bacterianas que ustedes las van a estudiar por delante, como pueden ser las bruselas, las bordetelas, ¿sí? Pero no son de orden común como las anteriores que estamos mencionando. Bien, otro tipo bacilar, fíjense, acá vemos unas estructuras intensamente teñidas y una parte central difusa, ¿no es verdad? Pero que conecta entre polo y polo, ¿sí? Entonces, esta característica morfológica y tintoria se presenta en las denominadas corinebacterias, Corinebacterium, las corinebacterias. Entonces, estas estructuras intensamente teñidas que ustedes están apreciando, que en este caso son polares, ¿sí? Son granulaciones de volutina. La volutina, que son polimetafosfatos, son reservas alimenticias que tiene la bacteria, que las utiliza, que se hacen visibles a la microscopía cuando el microorganismo entonces está apelando a las últimas instancias para sobrevivir en un medio que no es el apropiado. Bien, corinebacterias, entonces, aquellas que fácilmente pueden presentar las granulaciones metacromáticas. Estas corinebacterias, asimismo, se caracterizan por ser bacilos denominados asimétricos. La asimetría, entonces, el concepto de asimetría viene a ser que dos partes de una estructura no son similares, no son iguales entre sí. ¿Listo? Esa es una característica de estas corinebacterias. Aquí podemos apreciar en cierto modo una parte ancha y una parte delgada. Ya vamos a ver alguna otra placa con mayor nitidez. Otro aspecto que caracteriza a las famosas corinebacterias es que se unen formando símbolos chinos. Se agrupan formando símbolos chinos. ¿De acuerdo? Cabe mencionar que el término que dice letras chinas no existe, porque entre los asiáticos no tienen letras. El alfabeto no está constituido por letras como el nuestro arábigo, ¿de acuerdo? Este es entonces aplicable el término de símbolos, porque su alfabeto es en base a símbolos. Y estas agrupaciones entonces corresponden a eso.
Aquí tenemos igual bacilos, estamos viendo que están unidos formando cadena, un streptobacilo si ustedes quieren, donde podemos apreciar el borde, el polo, un polo redondeado, ¿sí? Un polo redondeado, romo, entonces que corresponde a clostridios. Estos clostridios además tienen características muy particulares, aparte de esta estructura morfológica, Roma, ¿sí? Son anaerobio estrictos, o sea que no utilizan de manera directa el oxígeno atmosférico. Traducido, no respiran oxígeno, utilizan otros mecanismos para llegar a aquello en su reproducción. Y al margen de esto de la anaerobiosis, tienen la capacidad de producir esporas. Aquí están viendo una espora, una célula que está entrando a un estado de esporulación. La espora es una forma de resistencia por parte del microorganismo hacia el medio ambiente adverso. ¿Listo? Entonces, cuando la bacteria, los sensores de la bacteria, por decir así, detectan que hay un cambio de temperatura, detectan que los alimentos se están terminando, etcétera, etcétera, entonces comienzan a producir esta estructura defensiva que se llama espora, y en este estado de latencia, en ese estado esporulado, la bacteria puede permanecer años de años de años, o sea, cientos de años, si ustedes quieren. Bien. Entonces, clostridios. Acá tenemos igual otros bacilos, ¿sí? Pero que son más delgados que los anteriores. Igual son gram positivos y corresponden a lactobacilos. Lactobacilos. O sea, los bacilos que forman parte de la biota normal de la cavidad oral e incluso intestinal, que son los que forman el ácido láctico para que las bacterias cariogénicas, o sea, cierto tipo de estreptococos, produzcan las caries dentales. Vemos otro tipo de células cilíndricas, o sea, de bacilos, que son totalmente diferentes a los que les hemos mostrado. ¿No es verdad? Aquí estamos viendo bacilos que se caracterizan por presentar ramificaciones. ¿Sí? Son bacilos ramificados. Ramificaciones asimétricas, delgadas, ¿sí? Unas largas, otras cortas. Y esta es una característica de los denominados actinomices. Actinomices. Igual, apetencia tintorial, inicialmente gram positiva. Una placa por microscopía electrónica donde me muestra a otro tipo de bacilos ramificados, ¿sí? Que sin embargo, estas ramificaciones que estamos apreciando son ramificaciones gruesas, cortas, si ustedes quieren, simétricas. Esta es una microscopía por microscopio óptico compuesto, o sea, el que normalmente nosotros utilizamos. Entonces pueden ver cómo este individuo se bifurca, ¿no? Gracias a eso su nominación entonces es Bifidobacterium. Bifidobacterium. Igual un bacilo ramificado, gram positivo. Las bifidobacterias. A diferencia de los anteriores, observamos en esta placa bacilos largos, sumamente delgados. Fíjense,
Todos esos pelitos que están observando son las bacterias. Estas estructuras que para ustedes pueden ser cocos en este momento son núcleos de células epiteliales, ¿sí? Todas estas son células epiteliales, ahí el citoplasma y ahí el núcleo, ¿de acuerdo? La parte que nos interesa entonces son estos pelos, estos filamentos. Por eso se denominan bacterias filamentosas. Su nombre medio complicado, Leptotrix, Leptotrix vaginalis. Entonces, un individuo que también puede encontrarse como constituyente de la biota normal intestinal, que sin embargo con relativa frecuencia origina vaginosis, ¿sí? Entonces, problemas a nivel del canal femenino, apetencia tintorial gram negativa, bacilos filamentosos gram negativos, igual Leptotrix. Ahora, fíjense en esta placa la diversidad de formas, la diversidad de tamaños que existen, ¿sí? Entonces, esta placa corresponde a una bacteria que es un bacilo gram negativo anaerobio estricto. El género es Bacteroides. Entonces, ustedes pueden ver acá que estas células aparecen hinchadas, ¿no es verdad? Estas fundamentalmente. Estas son grandes concentraciones de volutina. Como hemos visto en las corienebacterias, acá también podemos apreciar la volutina. Grandes concentraciones. A lo mejor la mayor masa de volutina que encontramos en las bacterias de importancia clínica corresponden a este grupo de los bacteroides. Entonces, bacilos gram negativos anaerobio estrictos, igual que los clostridios, son anaerobio estrictos. Sin embargo, llama la atención por qué esta diversidad de forma. Entonces, este fenómeno que estamos apreciando nosotros en esta placa se denomina pleomorfismo. Entonces, el pleomorfismo es un fenómeno que se va a producir en las bacterias exigentes nutricionales. ¿De acuerdo? Aquellas bacterias que están acostumbradas a comer bien, a tratarse bien, ¿sí? Que no se van a contentar con un refresco y una marraqueta, como normalmente lo hacemos. Ellos se tratan bien, por eso se denominan exigentes nutricionales. Entonces, el fenómeno del pleomorfismo se presenta en las bacterias exigentes nutricionales cuando existen deficiencias o demasías de algunos factores. Por ejemplo, si la temperatura excede, si la temperatura baja de lo normal requerida por el individuo, se producen estas alteraciones morfológicas. Si existe un exceso o disminución de material nutriente, se produce pleomorfismo. Si el potencial de hidrogeniones, o sea, el pH, no es el correcto, se produce este fenómeno. ¿De acuerdo? Entonces, son múltiples los factores que llevan a que las bacterias exigentes nutricionales produzcan el fenómeno del pleomorfismo, que lo vemos reflejado en esta diversidad de formas y de tamaños bacterianos. Igual, otro grupo bacteriano, que también son bacterias pleomórficas, que también son exigentes nutricionales. Fíjense ustedes la variedad de tamaños, la variedad de formas que existen.
Son bacilos también gram negativos, exigentes nutricionales, reitero. Pueden corresponder a grupos como por ejemplo Haemophilus, como por ejemplo Gardenelas. ¿Listo? Ambos de importancia clínica entonces. Lo que interesa es que vean la variabilidad en la forma, en el tamaño que puede tener por los factores que hemos enunciado anteriormente. Un tercer grupo, también bacilos gram negativos, que ustedes están observando las variantes morfológicas que tenemos acá. Sin embargo, una célula típica de este grupo que les estoy enunciando es esta. Fíjense. En punta, sus extremos, y ensanchada en el centro. Morfológicamente parece una fibra muscular, ¿no es verdad? En forma de huso. De ahí que el nombre genérico es Fusobacterias, Fusobacterium. Igual, grupo de bacterias, bacilos, gram negativos, anaerobio estrictos y también pleomórficos, ¿sí? Las formas tradicionales típicas son formas a manera de uso, ¿sí? Uso de tejer, uso de lanar, o a manera de fibras musculares, fusobacterias. Igual con concentraciones de volutina. Por si acaso mencionar, aunque a lo mejor puede estar por demás, no interesa, estas estructuras que estamos observando ya en varias células no corresponden a núcleos, ¿no es verdad? Porque las bacterias son células que no poseen esa estructura denominada núcleo, dado que su material genético está disperso en el citoplasma. Bacilos gram negativos, que los vamos a encontrar muy frecuentemente, que corresponde al gran grupo de las enterobacterias, ¿sí? Bacterias que reciben su nombre porque las podemos encontrar en el tracto intestinal. Lo mismo que el anterior, ¿sí? A diferencia de las anteriores, estas son células gram positivas, vemos, gruesas, rectas y de bordes boleados, de bordes romos, ¿sí? Que corresponden entonces a los clostridios, anaerobios estrictos, gram positivos. Lo que mencionábamos hace un momento atrás, células asimétricas, fíjense, la asimetría bastante perceptible, ¿sí? De igual manera por acá. Acá también, ¿sí? Entonces, estas células corresponden a las corinebacterias, al grupo de la bacteria que produce la difteria, Corinebacterium difteria, ¿sí? Y estas agrupaciones que ustedes están viendo acá corresponden a las mencionadas en símbolos chinos. Las corinebacterias, bacilos asimétricos gram positivos. Tenemos acá, agudizando la vista, ¿sí? No queda otra porque esta es una muestra bastante conflictiva de obtenerla. Vemos acá bacilos gram negativos con sus partes terminales, sus polos en punta, ¿sí? Aquí vemos algunos diplococos ovoides lanceolados en pareja, ¿no es verdad? Y aquí vemos unas estructuras que parecen unas fibras, que pueden parecer imperceptibles. Para ser microscopista hay que ser bastante perceptivo, ¿sí? Entonces, corresponden estas estructuras a borrelias. Borrelias. Esta placa es obtenida de un paciente con el problema que se llama angina de Vincent,
que es una asociación fuso-espirilar. Fuso-espirilar. Asociación fuso-espirilar, o también la denominan boca de trinchera. ¿Sí? La presencia entonces de estas espiroquetas y la presencia de las fusobacterias. Bacilos gram negativos, que ustedes van a poder apreciar que en el contorno externo de cada una de las bacterias vemos una zona hialina transparente, bastante refringente, ¿no es verdad? Que no se tiñe con la tinción de Gram. Fíjense, esta es bien notoria, típica, ¿sí? Cuando se agrupan, igual podemos determinar. Esa es la presencia de la cápsula. Así podemos darnos cuenta de que existen las cápsulas. Para teñir cápsulas hay métodos, ¿sí? Métodos específicos. Lo que yo quería que se den cuenta cuando hablábamos de los neumococos es que por la presencia de estas estructuras hialinas es que no se van a poder producir las cadenas continuas. Van a poder estar entonces diferenciadas por el choque de cápsula y cápsula. ¿De acuerdo? Entonces, esta también es una bacteria gram negativa que corresponde al grupo de las enterobacterias, o sea, bacterias del tracto intestinal, que se denomina Klebsiella. El género es Klebsiella, con K, Klebsiella, dado que su descubridor fue el profesor Klebs. Klebsiella, la de mayor importancia clínica, la Klebsiella pneumoniae. Otro tipo de bacteria que pueden confundirla con la anterior, pero fíjense, no hay cápsula. Mencionar asimismo que dentro de la bacteriología clínica, las bacterias que poseen las cápsulas más grandes, como han podido apreciar en la anterior, ¿sí? Es la Klebsiella, Klebsiella pneumoniae. Son las cápsulas más grandes que podemos obtener. Bien. Esta otra que tiene la característica igual, bacilos gram negativos, que tiene la particularidad de presentar granulaciones bipolares. Granulaciones bipolares. También son volutina, por si acaso, ¿sí? Todas esas granulaciones que estamos mostrando son volutina, polimetafosfatos. Entonces, esta fotografía corresponde a una bacteria de bastante poder patogénico. Es la famosa Yersinia pestis, aquella que originó la cuasi desaparición de habitantes de Europa, produciendo una enfermedad que se denomina o se denominaba en esa época la peste negra, Yersinia pestis entonces. Entonces, la característica de este individuo es que presenta granulaciones bipolares, a manera, dicen algunos autores, a manera de imperdible, a manera de gancho. Bacterias que presentan ciertas ondulaciones, ¿sí? Algunos autores las denominan en alas de gaviota. Entonces, bacilos gram negativos que presentan incurvación, ¿de acuerdo? Que corresponden al género Campylobacter, bacilos gram negativos a manera de alas de gaviota, campylobacterias. O sea, son de muy fácil distinción a la observación microscópica. Otro tipo de bacilos gram negativos que también presentan granulaciones de volutina
cuya característica fundamental es esta curvatura, esta angulación. No, falso, no es angulación, esta curvatura. No los quiero confundir. ¿De acuerdo? Entonces, fíjense que varias de las células presentan esta característica y en muchas otras podemos observar las granulaciones, las concentraciones de volutina. Esta es una bacteria que la encontramos también en el canal genital femenino, cuya denominación es Mobiluncus. Mobiluncus. Bacilo incurvado gram negativo con concentraciones de volutina que origina vaginosis en el canal genital femenino. Bien, hemos hablado de bacterias gram positivas, de bacterias gram negativas, ¿no es verdad? Bien. Sin embargo, existe otro grupo de bacterias que no tienen la apetencia por la tinción gram. Entonces, para poder detectar microscópicamente a estos individuos, se debe utilizar otro procedimiento diagnóstico, otro tipo de tinción, que es la tinción de Ziel y Nielsen. Tinción de Ziel-Nielsen, si quieren, igual, ¿de acuerdo? Donde las bacterias denominadas ácido alcohol resistentes o bacilos ácido alcohol resistentes, BAR, ¿sí? La sigla es esa, B-A-A-R, tienen la característica de teñirse también de color rosado, rojizo o fucsia. ¿De acuerdo? Pero nada tienen que ver con las gram negativas. El procedimiento de su tinción es totalmente diferente. La composición de la pared celular de estos individuos es totalmente diferente a las que hemos estado mencionando hace un momento atrás. ¿De acuerdo? Entonces, estas bacterias, las BAR, van a corresponder a algo muy común en nuestro medio, al bacilo de la tuberculosis. Esto va a corresponder también a su primo hermano, el bacilo de la lepra o bacilo de Hansen. El bacilo de la tuberculosis también lo van a conocer como bacilo de Koch. ¿Sí? Entonces, es otro el procedimiento de tinción para poder observar microscópicamente, pero lo que interesa es que sepan que también estas bacterias son bacilos ácido alcohol resistentes, ¿sí? Porque se tiñen de color rojizo. Ustedes van a poder diferenciar si se trata de una tinción gram o de una tinción de Ziel, porque en una tinción de Ziel siempre van a encontrar un fondo sucio, como un contraste celeste, azulino, ¿de acuerdo? Las bacterias rojizas y el fondo azulino, celeste si quieren, igual. Entonces, este es bacilo de la tuberculosis, bacilos que están más o menos separados, pero estos que forman globos o corresponden al bacilo de la lepra. ¿Listo? Fíjense aquí más claramente el color con que se han teñido, pero siempre presentando el fondo sucio, azulino o celeste por el colorante de contraste. Ya aprenderemos eso en las prácticas. Igual, bacilos gram positivos asimétricos que van a corresponder a las corinebacterias. Fíjense la asimetría existente y las agrupaciones de algunos que nos recuerdan a las agrupaciones de los símbolos chinos. Ahora, esta placa normalmente la utilizo para que el alumno de una vez grabe en su memoria, grabe en el disco duro la diferencia entre gram negativas
y gram positivas. ¿Sí? Las células bacilares que ustedes están observando corresponden a enterobacterias, el bacilo de coli, la Escherichia coli o Escherichia coli, como quieran, ¿sí? Pero estas estructuras centrales, que fíjense son más grandes, la medición de estos va a oscilar entre 5 a 7 micras, entre 5 a 7 micras, y el proceso reproductivo, que también es asexuado, es por gemación. Entonces, este grupo que están viendo ustedes acá corresponden a levaduras. ¿Listo? Es la famosa Candida albicans. Este es un hisopado que hemos realizado de una secreción vaginal. Entonces era un problema mixto el que tenía la paciente, ¿no es verdad? Una candidiasis y un problema por coli. ¿Sí? Este problema de coli, por lo general, es nada más mal aseo de los genitales. Pero me interesa que con esta placa ustedes aprendan a diferenciar gram positivos de gram negativos y graben en su disco duro. Bien, el tercer grupo, que corresponde a las células helicoidales. Dentro de lo que significan las células helicoidales, vamos a tener una doble agrupación. Una, las denominadas espirilos, y otra, las denominadas espiroquetas. ¿Listo? Los espirilos clínicamente no son de importancia, quiero decir que no son de importancia clínica. Pero para poder diferenciar entre unos y otros, vamos a poder decir que los espirilos presentan una sola incurvación, pero esta incurvación es rígida. ¿Listo? Por lo tanto, estos individuos no tienen capacidad de movimiento, no tienen capacidad de motilidad. ¿Listo? Son células estáticas. Entonces, a diferencia, las denominadas espiroquetas tienen la característica de presentar varias ondulaciones. ¿Sí? Varias ondulaciones. Estas ondulaciones son flexibles. ¿Listo? Estos microorganismos que corresponden al grupo de las espiroquetas no poseen flagelos, pero sin embargo, por la característica morfológica que tienen y por lo que se denomina filamento axial o se denomina endoflagelo, tienen capacidad de motilidad, tienen capacidad de moverse, de desplazarse. ¿Sí? Entonces, dentro de las denominadas espiroquetas, vamos a tener algunas, por ejemplo, estas. Células helicoidales que presentan ondulaciones de tipo asimétrico. Asimétrico. ¿Listo? O sea, diferentes tipos de ondulaciones, ¿no? Diferentes tipos de ondulaciones. Y además que son las únicas que tienen apetencia por la tinción gram. Entonces, espiroquetas o células helicoidales con ondulaciones asimétricas y apetencia titorial gram negativa pertenecen a las borrelias. Hace un momento les he mostrado la asociación fusoespirilar, ¿no es verdad? Estas entonces son las que originan, que componen parte de ese problema infeccioso. Parte de lo que se llama la angina de Vincent, ¿sí? Son las únicas que tienen apetencia por la tinción gram. Borrelias. ¿Qué pasó? Bueno. Células helicoidales denominadas espiroquetas que se caracterizan por presentar ondulaciones de tipo simétrico. Ondulaciones de tipo simétrico.
ondulaciones de tipo simétrico. Corresponden al grupo de los treponemas. Treponemas. Ejemplo, tipo de treponemas, el bacilo de la sífilis, treponema pallidum, ¿sí? Enfermedad entonces de orden sexual. El o los treponemas no tienen apetencia tintoria por la Gram. Ustedes me dirán, ¿y cómo estamos observando esta pigmentación si no tiene tendencia o apetencia tintoria? Para poder determinar la presencia de estas espiroquetas, no se lleva a efecto tinción, se lleva a efecto impregnación, la denominada impregnación argéntica, ¿sí? Lo que llaman impregnación de Fontana-Trivendieu, ¿sí? Se utilizan sales de plata, nitrato de plata. Entonces, la diferencia entre una tinción y una impregnación radica en el hecho de que la tinción ingresa al seno interno de la bacteria. A diferencia, la impregnación, las sales de plata en este caso se precipitan en el contorno, en el entorno externo del individuo, de la bacteria, con la finalidad de engrosarlo y poder observarse al microscopio. Si nosotros no teñimos y si la bacteria está muerta, pasa desapercibida. Si está viva, pudiéramos diferenciarla por el movimiento que produce. Entonces, en reemplazo de esto, se utiliza la impregnación argéntica para poder observar. Entonces, no hay apetencia tintoria por la Gram. ¿Listo? Espiroquetas pertenecientes al grupo de los treponemas. Tercer y último grupo, perteneciente al grupo de las espiroquetas, o sea, las células helicoidales. Células que, a diferencia de las anteriores, no presentan angulaciones, ni simétricas ni asimétricas. Lo que presentan son angulaciones, ángulos. ¿Listo? Angulaciones, no ondulaciones. Y al margen de las angulaciones, presentan un repliegue sobre su propio eje. ¿Sí? Repliegue sobre su propio eje. Igual, no hay apetencia por la tinción Gram. Igual se utiliza sales de plata, impregnación argéntica. Entonces, cuando se haya utilizado para el diagnóstico microscópico una impregnación argéntica, ustedes van a poder darse cuenta por la coloración negruzca que va a tener el individuo, el microbio, ¿sí? Producto de las sales de plata, el nitrato de plata, y siempre van a poder observar un fondo de color pardo, como si hubieran echado yodo, ¿de acuerdo? Entonces, esta es una característica morfológica estructural. Leptospiras. Leptospiras, el nombre genérico de estos individuos. ¿De acuerdo? Entonces, Borrelias presentan ondulaciones asimétricas y son las únicas que tienen apetencia por la Gram. Treponemas no tienen apetencia tintoria por la Gram y presentan ondulaciones simétricas. Leptospiras presentan angulaciones y repliegues sobre su propio eje. Tampoco asimilan la Gram y se utiliza nitrato de plata, impregnación argéntica para su diagnóstico. Hay otras formas de diagnosticar. Por ejemplo, aquí están viendo el treponema pálido, el agente de la sífilis, por inmunofluorescencia. ¿De acuerdo?
Entonces, otra forma de poder diagnosticar todas estas estructuras verdes que están observando corresponden al bacilo de la sífilis. Entonces, muchachos, esa fue la última placa inherente a morfología. Estamos, creo, en los márgenes normales para el tiempo que ha establecido la doctora Pacheco. Bien, entonces, si tienen alguna pregunta, formúlenla. Caso contrario, nos vemos el día miércoles con el próximo.